Hola, ¿qué tal amigos, compañeros, alumnos de Escritor Internacional? Bienvenidos a este video, a este nuevo video. Mi nombre es Ludwig Gense. Nada más quiero hacer una referencia muy rápido acerca de lo que sucedió el día de hoy, o bueno, digamos esta semana. Acá estamos en la línea de tiempo, la semana número 37 del año 2023, septiembre, la semana 27, que es la actual. Bueno, sucedieron varias cosas. Yo nada más quería hacer referencia a la muerte, al fallecimiento de Fernando Botero, de este pintor colombiano que murió esta semana a los 91 años. Y bueno, más allá de que era un artista muy importante, reconocido a nivel internacional, la referencia está en que hizo una colección, una serie de pinturas con referencia a los acontecimientos que surgieron después de los atentados del 11 de septiembre. Seguramente se acordarán ustedes que hubo un gran escándalo con respecto a los abusos que los soldados o que los contratistas, ¿no? Ya después se dijo que no eran soldados militares, marines de Estados Unidos, sino que eran contratistas. Estos abusos que habían cometido contra los presos en Irak, en los presos de la cárcel de Abu Ghraib, a estos supuestos terroristas que habían estado involucrados de alguna manera con los atentados y que pertenecían a organismos internacionales terroristas, que es los que estaba persiguiendo Estados Unidos. Pero en el 2004 se hicieron públicas estas fotografías que le dieron la vuelta al mundo con respecto a esta violación de los derechos humanos con respecto a estos presos, ¿no? Entonces, yo quería hacer la referencia muy rápidamente de la historia, esta historia que está, como saben, en el curso para entender lo que pasa en el mundo de escritura internacional. Que de hecho, bueno, este capítulo subimos un video apenas hace unos días, que fue precisamente se conmemoraron otro año de estos atentados, del 11 de septiembre, y entonces lo volvimos a hacer referencia, hicimos referencia a estos atentados, a este video. Le voy a volver a poner ahí en los comentarios para que le den clic, lo puedan revisar, en donde se ve toda la historia, ¿no? Aquí está en el texto del curso, viene cronológicamente toda la historia. Aquí nada más señalé algunas cosas de color amarillo para que pudiéramos resaltarlo con respecto a esta historia, ¿no? Con respecto a esta referencia que decíamos de Fernando Botero. Y es que, bueno, en este año, como sabemos, a ver, aquí está, en el año 2000, este señor George Walker Bush gana las elecciones presidenciales de su país, de Estados Unidos. Aquí está parte de su equipo de trabajo del Partido Republicano. George Bush gana las elecciones presidenciales, es presidente y en ese momento eh, sus asesores le informan, entre otras muchas cosas con respecto a esta historia, que la gasolina en Irak se vendía con enormes márgenes de utilidad, ¿no? Fíjense que Irak es uno de los países productores de petróleo más importantes del mundo, pertenece a la OPEP, pertenece a uno de estos principales productores junto con Arabia Saudí, con Venezuela, con Qatar, que tienen grandes reservas de petróleo en el mundo y por lo tanto, pues este es un activo muy importante para los Estados Unidos, ¿no? Es parte de sus intereses de seguridad nacional. Y entonces los consejeros, aquí está, ¿no? De George Bush, le dicen bueno, que hay una gran utilidad o que tienen una gran utilidad quienes están manejando las empresas del petróleo en Irak. Y estos consejeros, que son consejeros de armas y consejeros de petróleo y consejeros de la macroeconomía, bueno, están vinculados con las empresas, con la empresa Boeing, que fabrican armas, que fabrican aviones, ¿no? El fabricante de los Tomahawk, de estos misiles Tomahawk que buscan el calor, ¿no? Y que son teledirigidos. Y bueno, estas grandes empresas le informan esto a George Bush. Y bueno, es como un paréntesis para tener en cuenta cómo resulta después de estos movimientos de intervención, después de los atentados, cómo es que esta información se vuelve muy relevante, ¿no? El 11 de septiembre, como ya saben, es el atentado a las Torres Gemelas de Estados Unidos por parte de este grupo Al Qaeda, encabezado por Osama Bin Laden. Inmediatamente George Bush, bueno, no inmediatamente, ¿no? Lo vimos ahí
en el kinder cuando recibió la noticia, se quedó un poco pasmado, pero digamos que ya un poco después tomó la iniciativa de buscar a los culpables, ¿no? De este atentado, constituye la guerra contra el terrorismo, que también va a ser una política a nivel internacional que le va a permitir, eh, digamos, legitimar esta búsqueda internacional de estos terroristas y estas personas y poder intervenir en estos países, ¿no? En Afganistán, que es en donde originalmente se encontraba este grupo encabezado por Osama Bin Laden, y bueno, va a estar buscándolo ahí por todo el Medio Oriente, ¿no? Ya el 18 de septiembre, como decíamos, Bush propugna una resolución conjunta en el Congreso por la que se autoriza el uso de la fuerza contra los responsables de este ataque, ¿no? Como decíamos, es la justificación legal para la invasión a Afganistán. Invade Afganistán, como saben, en varias operaciones. Finalmente toman Afganistán, toman Kabul, derrocan al talibán, al gobierno talibán. El talibán que está actualmente en el gobierno, ¿no? Al que tuvieron que dejar que finalmente gobernara, porque ya le salía muy caro a Estados Unidos mantenerse en Afganistán desde esta época hasta ahora, ¿no? Entonces, George Bush y la política internacional marcan o delimitan, aquí está, ¿no? Consideran a Irán, a Irak y a Corea del Norte como el eje del mal, este famoso eje del mal de los países que estaban protegiendo al terrorismo y que era una justificación y que era una amenaza, ¿no? Para una posible intervención en cualquiera de esos países, como sucedía en Afganistán, ¿no? Aquí ya estamos en el 2002. En el año 2003, aquí están algunos de los responsables de esta invasión. Posteriormente dijeron, principalmente entraron a Afganistán en un primer momento, y después se dijo que en Irak, Saddam Hussein, en donde el petróleo estaba muy barato, Saddam Hussein estaba escondiendo armas de destrucción masiva y protegía a los terroristas, lo que hacía que fuera inminente la necesidad de intervenir en ese país para defender la libertad y la soberanía de Estados Unidos y los países occidentales, ¿no? Entonces, por medio de la OTAN, por medio de esta organización del Tratado del Atlántico Norte, se va a realizar ya en marzo una invasión a Irak, que es la tercera guerra del Golfo, ¿no? También ya vimos las otras guerras que sucedieron en el Golfo Pérsico. Estados Unidos interviene sin la aprobación de la ONU. George Bush ordena unilateralmente el envío de 255,000 Marines a la zona para liberar a Irak, ¿no? Supuestamente para evitar que hubiera el desarrollo de estas armas nucleares y que pudieran los grupos terroristas tener acceso a estas armas nucleares, ¿no? Fue la Libertad Iraquí, esta operación Libertad Iraquí que pues, destituyó al gobierno de Saddam Hussein. Tomaron Bagdad por parte del ejército estadounidense. Ya saben cómo el ejército estadounidense son muy folclóricos en ese sentido, ¿no? Aquí está en la foto eh, derrocando la estatua de Saddam Hussein y poniendo una bandera estadounidense para demostrar que pues, están llevando la democracia y la libertad, ¿no? A estos países que nunca nadie se los pidió. La cuestión es que ahí Estados Unidos pues está interviniendo, o sea, intervino en Irak, de hecho, van a quitar al gobierno de Saddam Hussein y van a imponer su propio gobierno, ¿no? Un gobierno que estaba favorecido o que favorecía evidentemente a darle las concesiones de la explotación del petróleo a las empresas norteamericanas. Y bueno, en el 2004, finalmente en abril, se hacen a la luz, se hacen públicas estas fotografías del abuso por parte de los soldados de Estados Unidos en la cárcel de Abu Ghraib en Irak, ¿no? Aquí tenemos estas fotografías en donde en un principio pues se decía que los estadounidenses, los soldados estadounidenses, los marines, son los que habían sometido y humillado a estos presos, a estos supuestos terroristas, y les habían violado los derechos humanos, ¿no? Entonces, fue una situación muy popular, muy llamativa en esta época de la vida, ¿no? En el 2004, cuando se hicieron públicas estas fotografías. Y de aquí nos volvíamos nuevamente a esta referencia que hacíamos con Fernando Botero. Y aquí le estamos mostrando algunas de las pinturas que hizo de esta colección Abu Ghraib, que la realizó en el año 2005. Y bueno, con su característica
particular forma de pintura de Botero, hace una crítica, ¿no? Sobre estos acontecimientos en Estados Unidos, estos abusos, que como decíamos después, el ejército estadounidense se lavó las manos, dijo que no eran los Marines estadounidenses, sino que habían sido contratistas, o sea, había sido una organización o una empresa de seguridad privada que habían contratado precisamente para poder tener el orden dentro de las cárceles. Por lo tanto, los marines estadounidenses estaban descartados de haber cometido estos abusos, ¿no? Los que los habían cometido, estas personas que se ven ahí en las fotografías, habían sido los contratistas, ¿no? Estadounidenses finalmente, pero que no eran parte del ejército. Eran un grupo de mercenarios pagados para mantener el orden, una empresa de seguridad privada. Y bueno, ahí está la protesta de Botero, que hacemos referencia y hacemos la conexión en este momento en el que, bueno, estamos sabiendo y enterándonos acerca de su fallecimiento.